paros y no. Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a dar un par de minutitos a ver si ingresa alguien más, si no, pues ya iniciamos, ¿sale? ¿Qué les iba a comentar? Recuerden, bueno, que no se les olvide que el día jueves tienen su examen. Su examen va a abarcar solamente desde lo que vimos al principio hasta la parte de conceptos fundamentales. Por cuestión de que no se saturen, la verdad es que el examen está demasiado fácil y con cuestión de que no se saturen y podamos ir cerrando por temas, vamos a hacer lo siguiente. Su parte de legislaciones, o sea, de que empezamos a ver el reglamento y demás, junto con lo que veamos el día de hoy, eso ya no va a venir en este examen, eso se va a contabilizar para el segundo parcial, ¿sale? Para que igual no tengamos ahí como ese desfase, ni mucho menos, y quede de esa manera. Ahora, comentarles, nosotros se supone que la semana número 5 sería esta, pero pues obviamente ustedes van a estar en la cuestión de su examen. Aún así, para factor de nosotros, a partir del día de hoy y vamos a empezar a contabilizar asistencias, participaciones, tareas y todo lo demás como segundo parcial. O sea, para nosotros hoy inicia el segundo parcial. ¿Sale? Para que lo tengamos así, no nos desfacemos con los demás, porque esa es la realidad. Se supone que semana 5 ya no es de exámenes, pero bueno, a nosotros por cuestión de que así les estructuraron el horario de examen, por eso nos pasaron así. Bueno, a ver, déjenme ingresar a su compañero. Bueno, vamos a empezar, entonces vamos a continuar más bien, se acabó, se supone, hasta donde yo recuerdo habernos quedado, acabamos precisamente la clase pasada, terminamos el reglamento, hablando de la cuestión de las mías y hablando de toda esta cuestión de trámite. Dime, Jimena, perdón. Miss, me mandó un mensaje mi compañera Reina, me comenta que se le fue el internet. Que se le fue el internet. Sí, me dijo que le avisara.
Ok, de todos modos, si ingresa más tarde, la dejamos ingresar. Ya si no, ahí checamos. Obviamente decimos, hoy comienza segundo parcial, pero no pasa nada. De todos modos, recuerden que tienen el 20%, digamos, ¿no? Que tenemos el 20% de inasistencias, así que no hay ningún problema. Bueno, déjenme, les voy a proyectar, a ver dónde está esto. Ok, su tarea pasada, que fue la última, vamos a decir que fue la última tarea de su primer parcial, era acerca de la clasificación de residuos, si mal no recuerdo, que todavía perteneció a la semana número 3, vamos a decirlo así. Ahorita, ¿por qué se dejó esa tarea? Porque precisamente el día de hoy vamos a iniciar con otro tema, más bien con otra ley, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Nosotros en la parte de nuestros conceptos jurídicos fundamentales ya hablamos de qué es un residuo y ya hablamos de qué es un residuo peligroso. Entonces ahí ya no tenemos problemas, ya venimos con una idea, digamos que previa. Ahora, esta legislación básicamente su objetivo fundamental o su trabajo principal es poder garantizar el derecho de todos nosotros, o sea, de todas las personas que habitamos el país, a que tengamos un medio ambiente pues sano, ¿no? Y que, bueno, pues, se siga buscando un desarrollo sustentable. ¿De qué manera? Como decimos, bueno, ok, un desarrollo sustentable, pero ¿a qué tiene que ver eso con la ley de residuos? Ah, bueno, porque precisamente vamos a tener un medio ambiente sano y vamos a tener un buen desarrollo a través de prevenir, para empezar, que se generen residuos. O sea, lo ideal es tratar de no generar residuos, eso sería como la cuestión ideal, pero bueno, desgraciada o afortunadamente sabemos que a veces es innegable, o sea, a veces es inevitable más bien poder... digamos que poder gestionar residuos. ¿Por qué? Pues porque algunos salen y tienen que salir de manera forzosa. Ahora, también ayuda no solamente a prevenir que se gestionen residuos, sino también a poder manejarlos de una manera adecuada, sobre todo aquellos residuos que son peligrosos, aquellos residuos que son urbanos y aquellos que tienen un manejo especial. ¿Sí? Esto ayudará pues a que nos evitemos la parte de la contaminación y que podamos, ya los que están, o sea, ya los que se aventaron propiamente al medio ambiente, bueno, pues ya no hay de otra, ya no hay una cuestión preventiva, pero sí puede haber una cuestión de remediación. Ahora, técnicamente su tarea era precisamente o consistía en la parte de la clasificación. Pregunto, a manera de primer participación, ¿qué encontraron ustedes como clasificación de residuos? Bueno, Ok, vamos a empezar así, exacto, eso les iba a decir. Empezamos, bueno, no sé, si están de acuerdo, un residuo cada uno, ¿sale? William, Claudia, Jimena y bueno, Gabriela, si gusta complementar algo. Adelante, por favor. Bueno, yo dentro de la clasificación de residuos encontré lo que es prácticamente tres maneras de clasificarlo. William, no seas malito, te interrumpo rápido. ¿Será que me puedes hablar un poquito más fuerte? ¿No se escucha? Se escuchaba muy bajito. Que dentro de la clasificación de residuos yo encontré tres partes que los clasificaban conforme a su material, a lo que es su biodegradabilidad y la otra, y la clasificación en cuestión de urbanalidad. Dentro de lo material se encontraba lo que era papel, periódico, bueno, es papel, cartón, vidrio, baterías, y no me acuerdo de la última, y dentro de la biodegradabilidad era inorgánicos y orgánicos, y dentro de la otra parte que era o sea, la normalidad es que se clasificaban en desechos municipales, de fábrica, y y eso, bueno, eso era todo lo que ya había investigado. Ok, perfecto, muy bien, William. Siguiente, por favor, Claudia. Sí, Miss. Bueno, yo encontré que se clasificaba en tres: en residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial
y residuos peligrosos. En los residuos sólidos urbanos se dice que se van a generar en las casas habitación como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, como pues pueden ser que los envases, los empaques que se desarrollan en los establecimientos o otros productos de consumo. En los residuos de manejo especial, encontré que son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características como lo que son los RCU, que son los residuos sólidos urbanos. Aquí se van a clasificar igual, clasificar como los residuos de rocas, productos de descomposición, también los que son los de servicios de salud, los residuos originados por la pesquería, entre otros. Y en los residuos peligrosos encontré que son aquellos que poseen alguna de las características del CRETIP, que esos son los que les confieren que sean peligrosos, que sean explosivos, que sean tóxicos, etcétera. Y eso es todo. Ok, muy bien, perfecto, Claudia. Siguiente, por favor, Jimena. Yo encontré que se clasifican en residuos sólidos urbanos, en residuos de manejo especial, residuos peligrosos, residuos orgánicos, residuos inorgánicos y residuos peligrosos, los que no son reciclables. Ok, muy bien. Gaby, por favor. Bueno, yo encontré que se clasifican como ordinarios, orgánicos no aprovechables, orgánicos compostales, papel y cartón, plástico, vidrio, metales, peligrosos que tienen diferentes colores. Los ordinarios es verde, orgánico no aprovechable naranja, orgánico compostable como crema, papel y cartón gris, plásticos azul, vidrio blanco, café metales y rojo, que son los peligrosos. Ok, muy bien. Bueno, si nos damos cuenta, tenemos varias clasificaciones, de hecho ya las comentaron sus compañeros. Técnicamente, y eso es bien importante porque, bueno, creo que no aclaré la parte, ¿no? O sea, la definición, o más bien, perdón, la clasificación es general, o sea, hay clasificación de residuos sólidos urbanos, como ya lo comentaron. Comentaron la parte de los de manejo especial, de los peligrosos, en el caso de su compañero, orgánicos, inorgánicos, peligrosos, y es más, ya hasta vieron los ejemplos, ¿no? Algunos de ustedes dieron ejemplos. Es más, hasta hay tipos, ¿no? Hay unos que son industriales, que también los mencionaron, agrarios, médicos, radioactivos, y bueno, hay un sinfín de clasificaciones que nosotros podemos visualizar y están bien, todas tienen una situación como tal. Ahora, en el caso de la parte de clasificación de residuos, la que nosotros vamos a tocar, que también algunos de sus compañeros la tocaron, es la parte de la clasificación legal. La clasificación legal la vamos a encontrar en el fundamento legal número 15 de esta legislación que les acabo de comentar, que sería la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, o de los residuos, digo, es cuestión de nombre. Ahora, en ese caso, en el artículo 15, digo, creo que algunos recurrieron ahí, encontramos que precisamente la Semarnat, o la propia Secretaría, se va a referir a la clasificación y subclasificación de residuos como residuos peligrosos, ya para factor de su segundo examen, que es la clasificación legal, residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial. Esos van a tener obviamente sus categorías. ¿Esto para qué sirve? Pues obviamente nos sirve para poder inventariar, y eso como tal, pues ya teniéndolos clasificados, por decirlo de alguna manera, ayuda a que la propia Secretaría pues pueda saber qué tan riesgosos y cómo se deben de manejar todos ellos, ¿sí? Ahora, esa subclasificación de la que hablamos, porque obviamente estos tres, como ustedes lo mencionaron, se tiene que subclasificar en otros, ¿no? Porque obviamente tiene que haber más vertientes, más variedad, por decirlo así. En este caso, ¿cómo van a ser la subclasificación? La subclasificación va a tender a criterios diferentes. Entre ellos, pues obviamente la parte de cuál es la disposición de estos residuos, de ver cuál es la relación que existe con ciertas características que tiene el residuo, dígase si son físicas, si son químicas, si son biológicas,
qué fuente los genera, porque no todos los residuos son iguales, o sea, los orgánicos no son iguales a los inorgánicos, qué los genera, de dónde salen los residuos. Eso también ayuda como criterio para que se pueda subclasificar el residuo. Y bueno, ya con eso, en el caso de los residuos peligrosos, también tienen un manejo especial, porque los residuos peligrosos los podemos encontrar en las NOMS, o sea, en las normas oficiales mexicanas. Ahí nos van a decir cuáles van a ser estas características. Y no solamente eso, sino que las NOMS en residuo peligroso, nos van a hacer un listado, ¿no? O sea, el listado de qué características debe de tener ese residuo para considerarse como peligroso. Y con eso, pues obviamente la concentración, qué tanto contenido de una sustancia debe de tener mi residuo para que se considere peligroso. Ahora, hace rato también lo comentaron, ¿qué pasa con los residuos de industria minera? Bueno, de industria en general. En el caso de los de residuos de industria minera, o sea, que son los que, como su nombre lo dice, del tratamiento de minerales, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente cuando los extraemos, una industria minera nos puede provocar un residuo peligroso cuando se funde el metal, cuando se refina el metal, cuando se transforma el metal. Entonces digo, son muchísimas las fuentes de cómo puede surgir esa contaminación. En este caso, bueno, pues también se tiene que medir, ¿no? Qué tanto de peligrosos son y cuál va a ser el manejo total de ese tipo de residuo. Para eso también tenemos determinadas NOMS, que ya vimos cómo se crean y dónde las encontramos, y bueno, algunos ya buscaron cierto tipo de NOMS. Ahora, eso pasa con ese tipo de residuos peligrosos. Tenemos por otro lado la parte de los residuos sólidos urbanos, que también los comentaron. ¿Cómo podemos subclasificar para factor de examen y para factor de que nos quedemos con esa información? ¿Cómo subclasificamos estos RCU o estos residuos sólidos urbanos? Estos solamente pueden ser orgánicos e inorgánicos, y paremos de contar. ¿Por qué se llaman sólidos urbanos? Porque precisamente todos nosotros los generamos, ¿no? Tanto orgánicos e inorgánicos. Y la mayoría de veces ya vimos que está mucho este criterio de clasificar, ¿no? Vamos a poner un bote para orgánicos y un bote para inorgánicos. ¿Para qué? Pues precisamente para que se puedan segregar, para que se puedan separar. Y para todos estos lugares y programas que se encargan del manejo de residuos, les sea mucho más fácil separarlos. Desgraciadamente, la mayoría que hace esta clasificación, pues solamente son centros comerciales y este tipo de lugares muy grandes que recibe pues gran cantidad de residuos sólidos urbanos. Pero digo, la realidad es que muy pocos de nosotros en nuestras casas lo hacemos. Y si nos ponemos a contabilizar la gran cantidad de personas que somos y la gran cantidad de basura que generamos, pues digo, sería útil la parte de poder subclasificar nosotros en orgánicos e inorgánicos. Digo, eso ya es parte de una situación general. En el caso tenemos otra clasificación más, que son los residuos de manejo especial. Cuando nosotros hablamos de los residuos de manejo especial, nuestra ley nos ofrece muchas características o muchos tipos que entran o subclasificaciones que entran dentro de esta categoría. Si mal no recuerdo, creo que son 8 o son 9. Entre ellos encontramos que son las rocas o todo esto que sale cuando construimos. En el caso no cuando construimos nosotros, no sé, una casa, un cuarto. No, bueno, no necesariamente, sino los lugares que se encargan de fabricar este tipo de materiales que sirven para construcción, ¿sí? Estos se consideran de manejo especial, porque obviamente para poder descomponer una roca, pues es difícil, debe de llevar una mecánica y debe de llevar un proceso especial. También dentro de los de manejo especial encontramos los residuos de los que provienen del rubro de salud, ¿sí? Digo, creo que eso está como muy de más decirlo, ¿no? Todos aquellos residuos que salen en todas las actividades que se dedican a la parte médica. Ahora, cuando hablamos de la parte médica, no solamente nos hablamos de la parte médica del ser humano, sino también la cuestión médica animal. O sea, todo el residuo que generan los veterinarios y demás, también se considera como de manejo especial.
Ahora, podemos decir nosotros, un residuo biológico o un residuo infeccioso, como lo puede ser un virus o una bacteria, ¿entra como residuo de manejo especial? No, ¿sale? Esos ya se consideran completamente residuo peligroso, ya lo hemos visto. Todos aquellos que salen de actividades pesqueras, acuícolas, avícolas, ganaderas y demás, también entran dentro de manejo especial. La de servicios de transporte, igual, o sea, toda aquella que salga por parte de, ¿qué se les puede hacer? De un aeropuerto, o sea, la basura que salga de un aeropuerto, de una terminal, de lugares que alberguen barcos, de aduanas, toda esa también se considera como residuo de manejo especial. Y podremos decir nosotros, ¿pero por qué? Pues porque no sabemos todo lo que puede albergar o todo lo que puede contener los residuos que generan estos lugares. Los lodos o las aguas que son, hasta su nombre lo dice, ¿no? Aguas residuales. Las aguas residuales también se consideran propiamente como de manejo especial. Los elementos de demolición, ¿no? Cuando se derrumba una casa o cuando se derrumba un edificio y demás, que sale bastante material de construcción, eso también es de manejo especial. Lo hemos visto muchas veces, digo, tal vez no en casas, pero no sé, nada menos cuando fue el sismo del que fue 2018 de septiembre, que muchos lugares, pues vaya, se cuartearon, se colapsaron y demás. Todo eso, todo lo que queda se tiene que demoler por cuestión de seguridad, ¿no? O sea, de que alguien pase y se le pueda caer algo. Entonces, en ese caso se hacen las demoliciones, pero todo ese material de construcción, todo ese ladrillo, todo ese escombro, también es de manejo especial. Hace rato manejaban también la parte de la cuestión de baterías y demás. En el caso de las baterías o las pilas, también son propiamente parte de manejo especial ahora. En este caso deben de contener ciertos elementos, ¿no? Deben de estar formuladas con cierto tipo de elementos. Entre ellos se encuentra el litio, el plomo, el zinc y demás, todo ese tipo de materiales. Si hay baterías que están o pilas que están compuestas por esos materiales, también se pueden considerar como de manejo especial. Ahora, hasta cierto nivel, porque si rebasan el nivel o si rebasan la cantidad de zinc, de plomo o demás, ya no entran de manejo, ya se consideran residuos peligrosos. ¿Cómo vamos a poder saber qué tanto y cuánto es lo que debe de contener? A través de las normas oficiales mexicanas. ¿Qué otro? La cuestión de la tecnología. Todas aquellas industrias que se dedican o industria que se dedica a la cuestión de la informática o que hacen productos electrónicos, vehículos, por ejemplo. En este caso, todo este tipo de residuos también se consideran de manejo especial, ¿no? Por su descomposición, desintegración y demás. ¿Qué otros podemos encontrar? Las llantas, bueno, los neumáticos que ya fueron utilizados, que ya sirvieron lo que tenían que servir. Eso no lo voy a echar, una llanta no la voy a echar en una bolsa de basura para que se lo lleve el camión de la basura. No, los neumáticos usados también ingresan dentro de esta categoría. Bueno, y cualquier otro que la Secretaría en algún momento pues, pueda considerar de esta naturaleza. Ahora, déjenme continuar. Era importante, digo, que no solamente nos enfocáramos a la parte de lo que aborda la legislación, sino también, bueno, que también lo aborda la legislación, pero ir más allá, ¿no? Poder entender qué tipos de residuos, qué clases, qué subclasificaciones son, pues para saber qué es lo que se maneja, ¿no? Si a mí viene alguien y me dice, no, pues es que yo me dedico a hacer refrigeradores, o sea, ¿qué pasa con mi basura? Pues la dejo allá afuera. Ah, no, pues para empezar necesitaría saber en qué categoría ingresa, qué tipo de clasificación de residuo es y bueno, pues obviamente qué normatividad sigue. Ahora, hay herramientas que precisamente utiliza esta ley para poder tener un adecuado manejo de residuos. Entre esos encontramos el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Este programa, como su nombre lo dice, pues es a nivel república, pues es a nivel nacional. Ese programa lo que va a buscar es que se utilicen, o sea, se lleven a cabo las 3 Rs.
reducción, reutilización y reciclado de residuos, ¿sí? O sea, ahora sí que parecen muchas R's, pero es tal cual. ¿Esto para qué? Pues obviamente para que se pueda hacer un sistema integral, o sea, que todos lo sigamos y que sea completamente para todos, ¿no? Y con eso, pues obviamente ya tenemos esa parte, ¿no? Esa parte de utilizarlos, de hacerlo de manera correcta y que no solamente sea responsabilidad del Estado, sino que también sea responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida, en donde no los responsables sean solamente la cuestión empresarial, industrial, la que produce este tipo de cosas, sino todos, o sea, la cuestión social, estatal, porque al final de cuentas decimos, ah, no, pero no es mi responsabilidad, si yo no creo esto, ¿no? Yo no creo botellas, yo no creo basura, yo no lo creo. Claro que sí, pues nosotros nos volvemos consumidores terciarios y por supuesto que gestionamos también residuos, entonces digo, pues es responsabilidad de todos, incluidos también del Estado. ¿Y cómo el Estado participa en este programa? Pues obviamente a través de sus organismos. Y estos organismos cabe mencionar que como es un programa nacional, no solamente va a ser del Poder Federal, sino que también le corresponde a los otros dos órdenes de gobierno, o sea, al estatal y al municipal, ¿sí? Ahora, hablamos de que este programa nos maneja como herramientas la reducción, la reutilización y el reciclado. Y que son palabras muy de moda, ¿no? Porque ahorita anda muy de moda, ay, hay que reciclar, hay que reducir, hay que, ajá, sí, claro. Pero ¿a qué se refieren estos tres conceptos? Porque digo, para empezar tendríamos que definir cada uno y poderlo también, digamos que separar o diferenciar entre sí para saber qué sí hacemos y qué no hacemos, ¿no? Pregunto así de manera muy rápida, cuestión de cultura general. ¿Qué es reducir, qué es reutilizar y qué es reciclar? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Reciclar es, ahora sí como dice justamente, todo desecho que pueda volver a ser útil para ahora sí, pues, si tengo una lata y la puedo hacer una lámpara, un ejemplo. Ok. Este, Y reducir, reutilizar, por ejemplo, ahí tendremos como la dualidad entre esa y la otra. ajá, no, reutilizar es, por ejemplo, algo que todavía, no es lo mismo que reciclar, porque reciclar es cuando tú agarras un desecho y lo compones para que vuelva, para que sirva, pero de otro factor. Y reutilizar es ocupar el mismo desecho en su misma función que tiene. Ok, Y, exacto, perfecto. y, Sí, y re- efectivamente, en el caso de, digo, en el caso de reducir creo que no hay mucho que decir, ¿no? En el caso de reducir sabemos que al final de cuentas, pues es consumir algo, pero al final de cuentas, digamos que reducir el consumo, porque a veces pensamos que el reducir significa reducir la basura, ¿me explico? Pero a veces no necesariamente, muchachos, a veces es reducir el consumo. Y yo lo veía apenas, ¿no? Hacíamos con mi esposo, hacía como la cuestión de los mililitros y jugábamos mucho con esta parte del contenido, ¿no? Y decíamos, bueno, es que entonces reducir, pues es que yo no gestione, o sea, que aproveche, en este caso, reutilice o en su cuestión, digamos, que recicle. Y decíamos, bueno, pero el reducir, ¿qué es? O sea, entonces en el reducir yo lo que hago es generar menos basura, o sea, trato de generar menos. Y decíamos, no, o sea, la parte de la reducción es que tú consumas un producto, pero un producto en el cual el desperdicio que genere sea al menos de lo que yo consumo. O sea, ¿por qué? Porque poníamos el ejemplo, ¿no? Si yo compro, no sé, se me ocurre, 8 latas de refresco, por ejemplo, ¿no? Como uno que sí es medio aficionado. Pero ¿qué pasa si yo en ese caso, en lugar de comprar 8 chiquititas, o sea, mejor compro una grande, ¿no? Decíamos, no, pues sí, o sea, te conviene en costo, porque la realidad es que en costo te conviene y hacíamos como las cuentas, o sea, hacíamos las matemáticas y decíamos, te conviene en costo, o sea, pero aparte de eso generas menos basura, ¿no? A las 8 botellitas o a las 4 botellitas a generarlo de una botellita grande, ¿no? Hacemos el ejemplo, por ejemplo, del agua, ¿no? O sea, que tenemos botellas de 300 y tantos, sí, pero tenemos una botella grande de 2 litros, ¿no? Y de generar 4 a generar una, bueno, digo, la realidad es que es así. Eso tenía que ver con la parte del reducir. En el caso de reutilizar, y su compañero lo comentaba hace un ratito, pues era que podamos volver a utilizar, ¿no? A utilizar ciertas cosas, o sea, que podamos darle una vida útil, o sea, lo más que se pueda.
¿sí? Porque a veces solamente usamos las cosas así como por un ratito, por un momentito y vaya a la basura. Entonces, en este caso decíamos, no, o sea, que le puedas dar una parte de utilidad o de vida útil más grande a lo que compras, ¿no? En este caso. Eh, Gran parte de las veces si decíamos, bueno, es que esta es una de las partes que no hay mucho enfoque o mucha importancia, pero hay que verlo como sea, ¿no? Antes nos pasaba, ahorita porque se volvió obligatorio, pero antes inició en el caso de que te lo pedían, pero como me lo piden, pues me valía. Ya cuando ya era obligatorio, ya no nos quedó de otra que hacerlo. Esto pasó mucho con las, ¿cómo se llama? Con las bolsas, ¿cómo se llaman? Pues las que reutilizas, ¿no? Las ecológicas, que hasta le quedaron como bolsas ecológicas. ¿Qué pasaba? O sea, nosotros decían, por favor, o sea, traiga su bolsa, porque le estoy hablando hace años. Y nosotros, ay, ajá, uy, se me olvidó, perdón, ¿no? Y ya, no había problema. Cuando ya vimos la de veras, que ahí sí definitivamente no te daban bolsa y no hay manera y no hay bolsas, o sea, ni compradas, porque pues, solamente tenían que ser ecológicas, pues hasta por cuestión de coste no nos quedó de otra que ir con nuestras debidas bolsitas a comprar, porque ya en ningún lado te lo dan. O sea, digo, la realidad es que son muy poquitos los lugares en los cuales, y eso me atrevo a decir que lugares muy locales, o sea, como que la tiendita de la esquina, y eso a veces, porque aquí por mi casa, su casa, ya no te la dan, pero ni por favor, ¿no? Entonces así como de, ay, te regalan una, véndemela, ¿no? ¿No? Es que ya no damos bolsas. Y así como de, bueno, entonces ya cuando lo vimos obligatorio ya no nos quedó de otra. Pues eso es una parte de qué, pues de reutilizarla. Con una bolsa de plástico, pues la realidad es que pum, se acababa el producto y vámonos, ¿no? Bye. Entonces eso es lo que hacíamos mucho. Ahorita como sea una bolsa ecológica, digo, no sé, te dura muchísimo. O sea, puedes ir por tus compras. De hecho, yo creo que ya tienes como destinada para qué, ¿no? La bolsa para, no sé, para el pan, la bolsa para la verdura, la bolsa para la fruta, la bolsa para el súper. Entonces, ¿qué pasó? Pues es una parte de reutilizar, tratar de darle una vida más útil a lo que consumimos de alguna manera, porque si no, digo, la realidad es que sí gestionábamos mucho desecho. Y en el caso de la última, que es la parte de la cuestión de reciclar, pues de reciclar ya tiene que ver, ¿no? Lo decía su compañero, pues ya un material que ya utilizamos, volverlo a aprovechar, ¿no? O sea, buscarle otro uso y aprovecharlo nuevamente, ¿no? Digo, tampoco era tan en desecho la cuestión de las bolsas, o por lo menos yo así lo veía, porque el hecho de utilizar una bolsa del súper que a mí me daban, esa bolsa yo la utilizaba para basura, o sea, para la basura de mi casa, para el bote de basura de mi cocina o para el, no sé, para el baño X, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues sí se utilizaban, se les daba otro uso, pero bueno, pues al final de cuentas sí gestionábamos mucho residuo. Ahorita, pues lo que se busca es que podamos reciclar de cierta manera en poder utilizarlo o darle un nuevo uso. Ya ahorita con toda esta situación medio minimalista que estamos manejando, pues ya cualquier cosa nos puede servir para darle un uso nuevo, ¿no? O sea, para buscarle y ya no ampliar necesariamente la vida útil para lo que fue destinado, pero pues sí poderle dar un uso nuevo que le sirva, que me sirva a mí, que le sirva a alguien más, que le sirva a la casa, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, este programa nacional de gestión va precisamente muy enfocado a la cuestión de estas tres Rs, ¿no? De esta parte del reciclado, de la reutilización y de la reducción como tal. Les decía, de manera general, por lo menos nosotros o en lugares, digamos que a corta escala, o a pequeña escala, solamente gestionamos diferenciación entre parte orgánica y inorgánica. Pero ya hay lugares en los cuales ya se hace una separación mucho más grande, ¿no? Ya nos pone la parte del orgánico, la parte del cristal, la parte de las latas, la parte del papel, o sea, ya empiezan como a poner una clasificación, digamos que mucho más amplia. Y bueno, pues la realidad es que bien o mal, digo, sí estoy de acuerdo porque funcionan mucho, ayudan muchísimo a una reducción, pero desgraciadamente los lugares que más gestionan residuos son los que menos siguen estas reglamentaciones, ¿no? O sea, dígase empresa, dígase industria. Entonces digo, también mientras no se controle esa parte industrial, pues la realidad es que por más que hagamos nosotros, por reducir, reutilizar y reciclar, digo, vamos a seguir viendo como las mismas fallas. Ahora, a ver, déjenme aperturar porque ahí creo que no se va a ver. Déjenme checar para proyectárselos del lado, como lo hacemos siempre, del lado izquierdo. En un segundo.
Ahí está. Bueno, ahora, en el caso de qué pasa con la federación queda clarísimo, ¿no? ¿Cuál es su papel o qué es lo que tiene que hacer? Pero ¿qué es lo que pasa con los estados o qué es lo que pasa con los municipios? Bueno, de acuerdo a lo que les diga la ley, la propia ley, y de acuerdo a la concordancia que deben de tener a nivel federal, ellos también, o nosotros también como estados y municipios, debemos de hacer programas, ¿sí? Obviamente programas locales, seguimos el federal, pero aún así nosotros tenemos que hacer nuestros propios programas locales para poder prevenir los residuos o para que se puedan manejar de una manera adecuada. Los sólidos urbanos y los de manejo especial, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿por qué decimos los estados? Porque podríamos pensar nosotros, bueno, a ver, pero si ya tenemos un programa federal, ¿como para qué hacemos un estatal o un municipal? Que no se nos olvide que no todas las entidades federativas o no todos los municipios de la República tienen las mismas problemáticas, ¿no? Obviamente va a haber algunos que tengan más, digo, por su calidad o por su cantidad de habitantes, por su actividad industrial, vaya, por lo que sea, todos van a presentar problemáticas diferentes de residuos. Algunos, digo, pueden tener esta dualidad, ¿no? De que yo mi problema más grave son los residuos urbanos porque somos muchas personas, muchos habitantes. Pero otro puede decir, no, pues es que la verdad es que yo tengo poquitos habitantes, pero mi estado, mi municipio es un estado muy activo en cuestión industrial. Por tanto, sus residuos pues, son de manejo especial. Bueno, pues como cada uno tiene necesidades diferentes, es importante que cada uno gestione pues, instrumentos diferentes, programas diferentes. Y esto lo va a hacer a través de un diagnóstico, porque no va a ser programas, vaya, lo loco, ¿verdad? Este es el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. Este diagnóstico verdaderamente es como un medidor que dice cómo está la problemática en el estado o en el municipio. Y en base a eso, ya estos dos niveles de gobierno, de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a esas problemáticas que abordó el diagnóstico, ahora sí, ya pueden gestionar sus propios programas de una manera pues mucho más certera y mucho más útil, porque no tendría caso gestionar programas que ni iban a servir, ¿no? Ahora, sí es básico, porque al final de cuentas va a ser decisión de cómo lo quiera hacer cada municipio, cada estado, pero sí deben de tener por lo menos ciertos puntos de regla, ¿no? O sea, que esos sí son de default, que si no, definitivamente ni se va a poder llevar a cabo el programa. Esos elementos son los elementos que encontramos a continuación. Jimena, ¿me escuchas? Sí. No seas malita, Jimena. ¿Puedes leer los 4 requisitos que deben de contener los programas estatales y municipales? Yo le voy bajando. Mira, aquí empieza a partir del primero. Sí. 1. Gracias. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios. 2. La política local en materia de residuos sólidos, urbanos y de manejo especial. 3. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos de manejo especial, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento. 4. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas. 5. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes a fin de crear sinergias. Y 6. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ok, tenemos 6 requisitos que mínimamente deben de contener los programas. Ya si algún municipio o estado quiere complementarlos, quiere ponerle más, quiere hacer más cosas, bueno, eso ya es iniciativa propia. Pero de acuerdo a la ley, pues estos sí deben de quedar forzosamente. En el caso del primer punto que ya nos leyó su compañera, nos habla de la cuestión de un diagnóstico. Obviamente yo no puedo gestionar un problema si no tengo de dónde saqué, ¿no? Que eso se tiene que hacer. Pues obviamente es necesario el diagnóstico en residuos.
Y otro punto que también ahí se debe de contemplar es la parte de qué tanto tengo yo, o sea, yo como estado o como municipio, la infraestructura es suficiente para precisamente que se lleve a cabo la demanda de servicios, ¿no? Porque vamos a pensar que sí, quiero poner en mi programa, uy, millones de cosas, es más, yo quiero poner recolectas diarias en toda la colonia, en todas las colonias de mi municipio, a ver, pero si no tengo la infraestructura necesaria, porque no tengo los contenedores necesarios, el personal necesario, pues digo, tampoco va a servir, debe ser algo funcional. En segundo lugar, tenemos la parte de la política local, o sea, qué es lo que maneja, qué es la estructura política que tenemos manejando en cuanto a cómo se va a manejar la parte de residuos, o sea, de qué forma lo hacemos en mi estado, de qué forma lo hacemos en mi municipio, porque obviamente debe de estar como ad hoc, ¿no? Debe de ir como con esta concordancia. Después tenemos la parte de los objetivos. Los objetivos son bien importantes porque yo no puedo gestionar un programa si no busco algo, ¿no? Si no quiero llegar a alguna finalidad. Pues es muy importante establecer los objetivos de este programa. Y no solamente los objetivos, porque mis objetivos pueden ser muy ambiciosos, sí, pero ¿qué voy a hacer para lograrlos? Pues en este caso, también en ese mismo punto se deben de colocar las estrategias y los plazos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la herramienta que yo voy a utilizar o las herramientas que voy a utilizar para llegar a mi objetivo y en cuánto tiempo lo voy a lograr? Porque es muy importante, digo, yo puedo poner en mi programa que vamos a llegar a un 0% de basura en las calles, sí, pero ¿qué voy a hacer y en cuánto tiempo? Porque tampoco va a ser un tiempo indefinido de que, ay, pues es que quién sabe, puede ser en 50 años, no, tenemos que establecer el tiempo. Siguiente, la cuestión del financiamiento, pues bien importante. Lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, ¿no? Pues es que no solamente se trabaja con buenos deseos y buenas voluntades, desgraciadamente, pues siempre necesitamos recursos y estos recursos son los que nos van a ayudar a gestionar las medidas, porque pues gratis va a estar muy difícil. Entonces hay que poner los medios de financiamiento, a ver qué va a financiar mi programa. Dinero de la federación, dinero que va a salir de las arcas del Estado, algún impuesto o va a salir a raíz de una multa, ¿de qué va a salir para poner en marcha mi programa? Ah, bueno, pues ahí hay que poner los medios de financiamiento. Siguiente, la parte de los mecanismos. En la cuestión de los mecanismos para fomentar la vinculación, ¿qué tiene que ver? Pues obviamente cuál va a ser la interrelación con, digamos que con otros estándares, ¿no? ¿Qué relación necesito yo? Por ejemplo, yo voy a hacer un programa que sirva para gestión de residuos en Puebla porque va enfocado a residuos sólidos urbanos. Ah, pero yo voy a necesitar del nivel federal. ¿Por qué? Pues porque voy a necesitar de la colaboración de charlas educativas, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pues hay que poner qué mecanismos necesito yo para esta vinculación entre diferentes programas. También debemos de colocar. Y lo último, pues la asistencia técnica, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo de la secretaría? Necesito que ellos me brinden qué, o qué es lo que me capaciten a mi personal, o sea, ¿qué es lo que yo necesito? Ah, bueno, pues ahí lo gestiono también en el programa. Bueno. A ver, déjenme ver, creo que este sí se puede ver. Ahí está. Por otro lado, no es la única herramienta. No solamente tenemos programas o programas nacionales para el manejo y la gestión y la prevención de residuos. No solamente es la única herramienta de lo que gozamos, no es el único elemento que me proporciona la ley, tenemos otros. Entre ellos tenemos algo que se denominan planes de manejo. Los planes de manejo los encontramos en esta misma ley de gestión de residuos en el fundamento legal número 27. En el 27 lo primero que encontramos son los objetivos que buscan los planes de manejo, que en este caso la legislación me lo clasifica en 5 diferentes objetivos. En mi plan de manejo yo puedo buscar, una de las primeras cosas es que se busque que se prevengan la generación de los residuos, ¿sale? ¿A través de qué? Pues buscando maneras de reducir costos. ¿Cómo puedo yo hacer que la recolección de la basura, por poner ejemplos, que la destrucción de los residuos sea más, vamos a decir que menos costosa? Ah, bueno, pues ahí lo pongo en mi plan de manejo.
Otro que tenemos, pues también la cuestión de elementos que nos ayuden a tener una mejor perspectiva ambiental. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues no sé, comprando maquinaria que desintegre residuos, de manera económica, pues dando más fondos para poderlos gestionar, o de la manera social, no sé, concientizando a la gente que en este caso pues no genere tantos residuos, no sé. Eso es la prevención y generación, para poder hacer más efectiva esta parte de gestión de residuos. Posteriormente tenemos también la cuestión de las modalidades, ¿sí? Un plan de manejo me puede decir la manera o de qué forma voy a manejar un residuo de acuerdo a sus características particulares, ¿no? Hace rato lo poníamos, ¿no? Por ejemplo, yo el manejo del residuo lo voy a hacer en que en todos los centros comerciales me pongan botes con diferentes códigos de color para que la gente deposite ahí sus residuos. Si no van a ser 2, van a ser 5 diferentes. Ah, bueno, pues eso se puede poner en el plan de manejo, claro que sí. Otro de los importantes, atender las necesidades particulares, ¿sí? ¿Particulares de qué? Pues obviamente de los que generen residuos, porque no va a ser la misma atención que yo le voy a dar como Estado al movimiento o al manejo de residuos de unos que me genere una casa a unos que me genere una constructora, ¿no? Obviamente tengo que poner estrategias, la misma estrategia no me va a funcionar para ambos, ¿no? Pues en el plan de manejo yo tengo que ver, a ver, tu industria lo vas a hacer así, tu casa lo vas a hacer así, tu, no sé, hospital lo vas a hacer de tal manera. Bueno, en el cuarto punto que tenemos es la cuestión de esquema de manejo. En el caso de los esquemas de manejo que van a venir contemplados en los planes de manejo, tiene que ver con la cuestión de que, pues obviamente darles responsabilidad a todos los sectores, ¿no? A ti sociedad te toca esto, a ti empresario te toca esto, a nosotros Estado nos toca esto. Eso es un esquema de manejo. Tú vas a encargarte de tal cosa, de tal actividad, esto vas a hacer con tu residuo, tú tienes que hacer tal cosa. Digo, algo tan sencillo, ¿no? En el caso de residuos sólidos urbanos, el papel de nosotros, pues es sacar nuestra basura en días y horas que nos toque, porque en todos los lugares hay días y horas, no podemos sacar nuestra basura cuando queramos, donde queramos, ¿verdad? Hay lugares, hay días y hay horas específicos. ¿Cuál va a ser el trabajo en este caso del Estado? Pues el Estado proveernos pues un servicio de limpia, de recolección de basura que va a pasar en esos días y en esos lugares a recoger nuestra basura. Ese es un esquema de manejo, así se están manejando los residuos, porque si la basura, el servicio de basura o de recolección pasara el día que quisiera y yo dejara mi basura el día que quisiera, bueno, pues se imaginan la cantidad de residuos urbanos en la calle, más de los que ya hay, bueno, sería espantoso. Y otra cosa, otro objetivo muy importante que persigue precisamente el plan de manejo y que vamos a encontrar dentro de él es buscar que de alguna manera se pueda innovar en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de formas, de procesos, para que este manejo de residuos sea lo mejor posible. Y que no solamente eso, sino que siempre el Estado va a buscar reducir gastos, ¿no? Entonces, que sea económicamente pues viable, factible. Si una tecnología puede salir muy cara ahorita, pero me va a reducir costos en un año y ya de ahí en lugar de gastar lo que gasto, voy a gastar 20% menos, la voy a comprar, pues, digo, sería lo ideal, ¿no? Entonces busca innovar en que la fórmula sea mejor y sea más barata. Ahora, en este caso podemos decir nosotros, y todos los residuos, o sea, toda la situación está forzosamente vinculada a trabajarse en un plan de manejo, pues digo, dependiendo. En el caso tenemos la mayoría, pero va a haber otros que van a tener una atención especializada. En este caso serían un plan de manejo, pero de residuos peligrosos o de productos usados o de productos caducos, etcétera, ¿no? Aquellos que obviamente se encuentran en el comercio. En este caso, nosotros nos rodeamos de elementos, de productos que muchas de las veces o pueden ser peligrosos o ya se utilizaron o ya caducaron o es más, por alguna razón fueron quitados del comercio. Es más, hasta que ya fueron tirados como tal. En este caso, estos residuos
tienen que ser clasificados para tener un manejo o un plan de manejo especial. Esto lo vamos a encontrar en nuestras diferentes NOMs, en nuestras diferentes normas oficiales mexicanas. ¿Cuáles son estos productos que tienen estas características y que forzosamente tienen o deben de tener un plan de manejo exclusivo o especial? Bueno, pues esos son los que les aparecen en pantalla, que son estos 15. Lo primero que tenemos, pues los aceites lubricantes que ya fueron utilizados, los disolventes, aunque sean orgánicos, si ya se utilizaron, ya es residuo, porque ya no le vamos a dar vida para absolutamente nada, entonces esos ya se van a tirar y tienen características pues, de ya haber sido utilizados. Esos se tienen que manejar de una forma especial y la forma la vamos a encontrar en un plan de manejo, pues, vaya, exclusivo. En el caso de la cuestión de los convertidores, ¿no? Que acá nos maneja la fracción que se denominan convertidores catalíticos, ¿sí? En este caso, los convertidores catalíticos que pertenecen obviamente a vehículos automotores, también precisamente se van para este manejo especial. Digo, o sea, yo creo que ustedes saben más de vehículos que yo, porque honestamente no soy muy fan. Y bueno, pues a raíz de varias malas experiencias, menos. Pero, si mal no recuerdo, alguien en algún momento me explicó que un convertidor catalítico es precisamente lo que hace que nuestro coche saque más o menos, digamos que gases, o sea, gases del motor, el motor genera gases, pues este convertidor catalítico lo que hace es reducir que estos gases malos salgan del motor. Digo, salvo que alguien me corrige y me diga que no, en algún momento me acuerdo que me lo explicaron, hace ya un buen de tiempo, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, los convertidores catalíticos, cuando ya, vaya, son desechados por alguna razón, también tienen que tener un manejo especial. Pues imagínense si solito como digamos, como que el organismo como tal de este convertidor lo que hace es ser este mediador entre lo que es nocivo y lo que no, bueno, más bien lo que no es, lo que debe de ser nocivo, pues digo, la final de cuentas es un contaminante, por tanto su manejo pues es especial, ¿sí? En la cuestión de los acumuladores también tienen esta misma situación. Los acumuladores que pertenecen a vehículos también tienen que ser, digamos que sometidos a un plan de manejo. Ahora, en este caso hay que tener cuidado porque no son todos, ¿sí? En el caso, bueno, todos sabemos que bueno, es una parte más conocida del vehículo, que el acumulador es lo que nos guarda, sí sería lo correcto, bueno, sí es lo que nos guarda como la energía, ¿no? O sea, la guarda, la concentra y ahí la tiene, para eso nos sirve un acumulador. Ahora, no todos están compuestos de lo mismo, o sea, hay como, bueno, dicen que hay como tipos, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los que tenemos en este caso nosotros o que se tienen que someter forzosamente a la cuestión de, ¿cómo decirlo?, de un manejo especial? En este caso, solamente la que o los que tengan contenido de plomo. Estos sí son los que van a tener que pasar por este tipo de manejo. No todos son como iguales, porque pues hay de muchas formas. Por ejemplo, hay unos que son recargables, hay unos que creo que no se recargan, y bueno, hay como de muchas formas. Pero si tienen contenido de plomo, en automático se convierten en este tipo. Lo mismo pasa con la parte de las baterías. Las baterías eléctricas también tienen que ser, digamos que abordadas desde una perspectiva de un plan de manejo que nos van a estructurar nuestros órdenes de gobierno. Igual pasa lo mismo con las baterías. Sabemos que tenemos de muchos materiales. Bueno, las que estén hechas a base de níquel, a base de mercurio, en este caso, estas también tienen que ser sometidas a este manejo. Si nos damos cuenta, pues el mercurio como que es el problema, ¿no? El mercurio es malo prácticamente para la cuestión ambiental. Entonces, por eso todo lo que se formule a base de tiene que ser sometido a un manejo especial a través de un plan de manejo. Acá nos enuncia otra, las lámparas de vapor, las lámparas fluorescentes, los aditamentos, o sea, todo que tenga esta parte de mercurio, de plomo, tienen que ser igual.
La cuestión de los fármacos, con la cuestión de los fármacos pasa algo similar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado la cuestión de que a veces hay medicina que ya no ocupamos y cuando nos damos cuenta ya caducó? ¿No? Que ya ni me sirve, pum, adiós. Bueno, pues también los fármacos también tienen que ser sometidos a un plan de manejo adecuado. ¿Por qué? Porque pues eso, digo, más allá de toda una situación, pues también nos generaría una problemática de salud, es una problemática del ser humano. Los plaguicidas también tienen esta característica. Muchas de las, bueno, los plaguicidas sabemos que se resguardan para su transportación en diferentes aditamentos, específicamente en la cuestión de envases. Lo mismo pasa, si yo tengo un envase que no vacié completamente y que se quedó con un remanente, también tienen que ser sometidos así, porque muchas son muy contaminantes y no solamente son contaminantes para la cuestión del suelo, de la tierra, a veces también para la cuestión del aire. Muchas de las veces ya no son malos para el ser humano porque precisamente su formulación cada vez está siendo más avanzada y más científica para que no nos afecte a nosotros como seres humanos o al consumo o en su defecto cuando tenemos el contacto con él, ¿no? Cuando lo rociamos y todo lo demás. Los compuestos orgánicos que son persistentes, en este caso también vamos por parte. Sabemos todos a qué se refiere la parte orgánica, ¿no? Las cuestiones orgánicas. ¿Qué es un compuesto orgánico? Así un ejemplo que ustedes quieran. ¿No? Digo, yo sé que sí, ¿verdad? Ya es como de química, de, no sé, de secundaria o algo así, pero técnicamente los compuestos orgánicos, así para no hacerlo muy especializado, son todos aquellos que tienen carbono, ¿sale? Puede haber muchos compuestos que se unan precisamente con el carbono, ¿sí? Pueden estar unidos como tal. Gran parte de estos compuestos orgánicos derivan precisamente de la cuestión biológica, pero al final de cuentas el carbono es como lo más, es como lo más importante que tienen, ¿no? Algunos, por ejemplo, ya tienen un proceso, o sea, algunos ya son sintetizados. Uno de los ejemplos más claros de estos es el petróleo. El petróleo tiene como que tiene esta característica. Bueno, si tenemos un compuesto orgánico, pero que aparte de ser, digamos que orgánico, tiene aparte la situación de tener bifenilos policlorados, pues también entra en la misma parte, ¿sí? Esto ya, digo, esto ya hablar de bifenilos y demás ya tiene que ver con la cuestión industrial, o sea, ya tiene que ver con la cuestión química. Cabe mencionar que ya no se fabrican, o sea, ya pasaron muchísimos años que ya no se fabrican. ¿Por qué? Porque precisamente los prohibieron por lo mal que causaban, o sea, causaban muchos efectos negativos en la cuestión del cuerpo, en la cuestión de la salud, y los prohibieron hace muchísimos años, pero bueno, pues hay cosas que se quedaron ahí ya con este componente, por decirlo así. De hecho, se decía que te afectaba, te provocaba cáncer, te afectaba el sistema nervioso y bueno, te ponían ahí muchas cosas. De hecho, hubo no rumor, porque sí fue cierto, hace muchísimos años que precisamente se dio la contaminación o se habló que se daba la contaminación a través de los peces. Entonces había muchos peces ya contaminados. Y el problema es que estos bifenilos pasaban por todos lados, o sea, pasaban por el agua, por el aire, por el suelo. Entonces la realidad es que eso se quedaba ahí concentrado. Y muchos de estas partes, digamos que se adherieron al agua, se absorbían por ciertos organismos, por eso les decía que se escuchó en algún momento que fue en los peces y demás. Y obviamente nosotros al consumir en este caso ya el pescado, pues podía contener ciertas cantidades, la carne, el agua misma, ¿no? Entonces decían que la principal fuente era esta cuestión del pescado, o sea, como que ellos lo absorbían con mayor, pues, ¿cómo decirlo? Con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, pues eso generó muchos problemas y bueno, fue ahí todo un detalle muy complicado.
hasta que precisamente una de las agencias que se encargaba de toda esta situación, porque el problema no fue en México, fue en, no sé si en Estados Unidos, algo así, y precisamente ya prohibió la circulación de este elemento. Entonces, lo mismo, si se llega a encontrar algún compuesto orgánico que tenga este compuesto también va para manejo especial por todo lo que puede provocar. En el caso de los lodos, también se van para manejo especial, sobre todo cuando tengan la cuestión de la base en aceite, porque no todos tienen la misma cuestión. ¿Y por qué se da esta base en aceite? Porque precisamente esa base se genera cuando los combustibles son fósiles, ¿sí? O sea, que vienen a través de esta cuestión. Al igual, lo platicamos hace un momento, cuando se da la cuestión de aguas residuales, ¿sí? Pues digo, ya para decir aguas residuales ya es mucho que decir. Y si todavía hablamos que son plantas especializadas en tratar este tipo de aguas, pues obviamente el manejo de todo lo que genere pues debe de ser especial para evitar que se contaminen pues personas, plantas, el medio ambiente en general, pues para evitar esto se va para manejo especial. Muy específico también la cuestión de la sangre. La sangre también se va para una cuestión de manejo especial, pues obviamente por la delicadeza de ser un desecho, de ser un producto humano. Ahora, no solamente la sangre como la conocemos, digo, por ejemplo, pensamos, ¿no? Si alguno de ustedes ha hecho una prueba de sangre en algún momento, ¿no? Nos sacan sangre y obviamente eso le hacen una prueba, pero no ocupan la totalidad de la sangre. Con una gotita se pueden saber muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa con el restante de la sangre? ¿La tiramos en un bote de basura, literalmente? Pues no, también tiene que tener un manejo especial. Digo, les pongo el ejemplo de la prueba, porque es algo en lo que todos en algún momento hemos ido o hemos presenciado. Pero no solamente para manejo, para un plan de manejo tenemos la cuestión de la sangre, sino también todos los componentes, todo lo que derive de ella. Si nos vamos un poquito a la cuestión de biología, pues sabemos que tenemos eritrocitos, leucocitos, trombocitos, ¿qué más tenemos? Plasma, ¿no? O sea, hace glóbulos rojos, glóbulos blancos, y plaquetas, ¿no? Bueno, y el plasma. Eso también, si llegan a tener esa parte de esos componentes de la sangre, también tienen que ser sometidos a un manejo especial, porque pues obviamente no sabemos, ¿verdad? Si la sangre en algún momento pues puede estar contaminada o alguna cuestión así. La siguiente fracción nos habla también de la cuestión de las cepas o nos habla de los agentes patógenos, ¿sí? Aquí tiene mucho que ver la cuestión de la parte de las infecciones, ¿sí? En este caso, los agentes patógenos son algo así como gérmenes, ¿no? Muchas de las veces pues se tienen que estudiar estas cepas, estos gérmenes, ¿para qué? Pues obviamente para investigar enfermedades, vaya, para muchas cosas. Pues también qué va a pasar con todos estos gérmenes, los tiramos a la basura, los tiramos en pipetas, los tiramos en un bote, ¿qué les hacemos? Bueno, pues precisamente hay planes de manejo para eso. Digo, la siguiente está como más que clara del por qué tiene que tener un manejo especial. En este caso tenemos la cuestión de los residuos patológicos. Los residuos patológicos tienen que ver con la cuestión de tejidos, de órganos, de todo aquello que se quita en las necropsias o todo aquello que se quita en las cirugías, pues obviamente, vaya, se le tiene que dar un manejo especial. Muchas de las veces cuando se da un trasplante o cuando sabemos que en las necropsias pues se sacan todos los órganos, ¿qué se le hace a los órganos? ¿Los tiramos, los guardamos o qué es lo que les hacemos? Muchos de ellos sirven para la cuestión científica, o sea, para la medicina, vaya, en razón de la ciencia. Esos se quedan porque al final de cuentas sirven, por decirlo así. Entonces sabemos que el mecanismo para guardarlos, más bien para conservarlos, es el formol, ¿no? Entonces ponemos nuestro formol, ahí ponemos los órganos, los tejidos y demás. Pero muchos de ellos son desechables. Los que salen de necropsia, pues vaya, ya son desechables, muchos de ellos. O en su defecto, imagínense en las cirugías que va a haber
¿Qué se les ocurre? Una biopsia, ¿no? Que se va a extirpar un tumor para ver si es maligno o no. Ajá, y después de estudiar lo que le hago, ¿no? Pues digo, tendríamos que hacerle algo. Bueno, pues precisamente ahí lo que se hace, pues es también un plan de manejo especial con todo eso que sale de ahí. Bueno, ahora, en este caso también tenemos la cuestión de los residuos punzocortantes. Estos son muy comunes, ¿no? Sobre todo en hospitales, sí, en hospitales se ven de manera muy recurrente, en consultorios, algunos de ellos en farmacias, etcétera. Estos residuos punzocortantes que hayan tenido, digo, no nuevos, ¿verdad? Porque pues nuevos estaría de más, pero todos aquellos que estén en contacto con seres humanos o en su defecto con animales, ¿sí? Díganse todos, ¿no? En operaciones, por ejemplo, que se ocupan jeringas, bisturís, agujas, etcétera. Todo eso también se va para manejo especial. Es más, ahorita, por ejemplo, que tenemos la parte de las vacunas, ¿no? De las vacunas de coronavirus, bueno, contra. ¿Qué es lo que pasa con esas jeringas, no? Si se dieron cuenta, digo, no, a ustedes todavía no les toca, ¿verdad? ¿O ya les tocó su vacuna? No, todavía no. Todavía no, ¿verdad? Todavía están en espera en el siguiente grupo. Bueno, pues ustedes nos inyectan, o sea, nos inyectan las enfermeras, enfermeros, y lo que hacen es que tapan, ¿no? Quitan la aguja, la tapan y la tiran a un bote de basura. Pero bueno, originalmente eso no se queda ahí, ¿verdad? Al final de cuentas tiene que ser manejado de una manera especial. Ahora, no solamente aquellas jeringas que sirvieron o aquellos elementos punzocortantes que sirvieron para una, ¿cómo decirlo? Para una cirugía o para una prueba o para una vacuna. Todas aquellas que sirven hasta para acupuntura, que es esta técnica que mucha gente se aplica, o aquella que se ocupan para tatuajes, muchas personas que son asiduas de los tatuajes. ¿Qué pasa con todas estas jeringas? También son de manejo especial, ¿sí? Y bueno, pues precisamente para esas tenemos un manejo especial. En este caso, los requisitos para un plan de manejo, pues obviamente nosotros tenemos que hacer una solicitud, ¿me explico? Vamos a pensar que yo tengo no sé, que yo tengo una clínica, ¿no? Que se dedica a lo que ustedes quieran. A liposucciones, vamos a pensar, ¿sale? Y resulta que pues obviamente yo pues voy a trabajar con bisturís, con lancetas, con jeringas para anestesia y bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Como yo sé que estos residuos entran dentro de estos que deben de estar sujetos bajo un plan de manejo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a solicitar, porque vamos a pensar que estoy en Puebla, yo voy a solicitar precisamente que se me dé una resolución de plan de manejo de residuos, ¿sí? Voy a pagar, porque obviamente si yo voy a lucrar con esta actividad, pues tengo que pagar para que me manejen de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque como no va a ser el camión de la basura cualquiera que va a pasar a recoger mis residuos, pues yo tengo que hacer un trámite extra, ¿sí? Más se los voy a enseñar para que no les hable hacia el aire. Espérenme tantito, entonces se los muestro. Espérenme. A ver si me aparece aquí. Ahí está, miren, sí aparece. A ver, se los voy a proyectar para que lo puedan visualizar. Digo, nada más para que no nos quedemos ahí con que, ay, sí, ajá, ¿y qué? ¿Y el plan de manejo qué? ¿O qué? A ver, esperemos que cargue el trámite. Digo, porque obviamente es un trámite que se haría, si yo estoy en Puebla, pues se va a hacer ante el gobierno del estado de Puebla. Recuerden que es a nivel estatal y municipal. Aquí tenemos, mira, acá se pueden ustedes apreciar cómo tenemos la resolución del plan de manejo de residuos de manejo especial. ¿Para qué nos sirve el plan de manejo especial? Ya lo hemos platicado, bueno, lo platicamos hace un ratito. El plan de manejo nos va a ayudar a que esta generación, a que minimicemos la generación, o sea, que la generación de residuos sea poca y que lo que se haga más grande, pues sea la cuestión de la valorización de manejo. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través, pues obviamente, de diferentes mecanismos. ¿Cómo? Pues a través de una cuestión sobre todo de responsabilidad.
Estos procedimientos involucran a muchos, ¿no? Porque en este caso pueden ser productores, distribuidores, comerciantes, es más, hasta propios consumidores. En este caso, en el ejemplo que pusimos, pues es una cuestión comercial, ¿no? Porque yo voy a comercializar un servicio, en este caso un servicio de pues, cirugía estética, ¿no? Ahora, en este caso, la dependencia ya sabemos que tiene que ser la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, ¿sí? En este caso sería la de estatal, o sea, la cuestión del Estado de Puebla. Tenemos un número clave. ¿Cuál es la clasificación? Pues es un trámite, porque el plan de manejo es un trámite que yo voy a realizar y lo puede hacer cualquier persona, o sea, cualquier persona que se encuentre dentro de los, digamos que de las circunstancias que les mencioné hace un rato, que hagan cualquiera de esas actividades, ¿sí? Ahora, ¿cuándo lo podemos pedir? Pues lo podemos pedir cuando sepamos, cuando necesitemos una resolución de plan de manejo de este sentido. ¿Y cuál es el documento que me van a dar? A mí me van a dar un documento que es una resolución, o sea que me van a decir, ok, ahora tú, tu manejo especial va a ser este, vas a hacer esto y tan, o sea como que me dan las instrucciones en esa resolución. ¿Qué voy a necesitar para que me puedan autorizar? Porque pues obviamente se tiene que someter a un estudio, porque pues imagínense lo riesgoso que puede ser. Para empezar necesito la solicitud, ¿sí? La solicitud, ahí hay un formatito, arriba tenemos un formato que, miren, aquí está, formatos y documentos anexos, que precisamente yo lo debo de imprimir o lo debo de llenar. ¿Quién lo puede hacer? Lo puedo hacer yo como propietaria o en su defecto, si tengo mi representante legal, él también lo puede hacer a mi nombre. Tengo que pagar mis derechos, tengo que poner el acta constitutiva de la empresa, si estamos hablando de que es una persona moral. Obviamente del representante legal tiene que tener con qué acredita su personalidad jurídica. Tenemos que tener el INE, en este caso, bueno, la credencial de lector de la persona o del representante, la licencia de funcionamiento, todos son en copias, pero bueno, la licencia de funcionamiento, su copia, el comprobante de domicilio, el RFC y claramente las autorizaciones vigentes de los que estemos prestando el servicio, ¿sí? En este caso, ¿quién me va a prestar el servicio? O sea, ¿quién me va a recolectar o quién me va a trasladar mis residuos? Obviamente eso no lo puede hacer, pues mi vecino se puede llevar mis residuos y los puede ir a dejar. No, obviamente en este caso hay personas autorizadas por la propia Secretaría. Y vamos a encontrar también servicios que nos van a prestar de reciclaje, de reutilización, de acopio, de almacenamiento y de diferentes cosas. Bueno, pues yo tengo que contratarlo, ya tengo quién me va a hacer como que este proceso, ¿no? Ya en este caso, si se trata de lodos, que hace ratito lo comentamos, que se trate de esta parte, ¿qué es lo que vamos a necesitar? En este caso, si se generan residuos como lodos de planta, también se tiene que poner un resultado de análisis de lodos. O sea, eso ya lo tenemos que hacer como en otro trámite con la Semarnat. Además de eso, también tenemos que presentar la copia de ese resultado y un reporte fotográfico donde se vean cómo se van a almacenar esos residuos, ¿no? O sea, que diga, ok, ya tengo todo, aquí está. Ya después nos aparece la renovación, la modificación, que pues bueno, no nos importa. Aquí vienen específicos si mi negocio es de residuos de construcción, qué es lo que hago, qué es lo que necesito, si se tiene que demoler, si se tiene que construir, etcétera. Ya después de que yo presento todo eso, porque lo tengo que presentar de manera presencial, vamos a decirlo así, ya ahí nos van a revisar todos los documentos, todos estos documentos que están acá. Si falta algo, pues nos tienen que decir. Ya de ahí, pues en ese momento se tienen que ver todos los requisitos, todos los documentos, ver si se cumplen, si no se cumplen y demás. Se nos cobra, porque obviamente tenemos que pagar, o se nos da la orden de pago, vamos, pagamos y demás, y ya nos entregan como tal nuestra resolución. En este caso, bueno, pues ya tendríamos que someterlo a temporalidades y tan. ¿Cuál es el precio? Porque de momento pudimos haber dicho, no, hombre, pues es que han de ser los miles, ¿no? No, la realidad es que no. Para que nos hagan la evaluación del plan de manejo, o sea, para que nos hagan la revisión como tal, son 880 pesos. Ya la revalidación, pues es ya después del periodo. La evaluación en el caso de manejo y demolición, pues ahí me lo ponen las tarifas de acuerdo a los metros cuadrados de residuos
que yo vaya a construir o que yo vaya a mantener o que yo vaya a demoler, ¿sí? Y ya si yo quiero hacer alguna autorización o si yo quiero hacer alguna otra cosa de modificación, son 135 más. Y ya, con eso quedamos. ¿Dónde pagamos? Hay muchísimas formas de pagar. En efectivo, en tarjeta o en su defecto a cheque, obviamente bajo el nombre del Estado de Puebla y bueno, tan. ¿En qué momento me entregan eso? Me pueden responder si todo está bien o no. 25 días hábiles. Sí, eso hablaríamos de, sí, como de un poquito más de un mes, dependiendo la carga de trabajo. ¿Cuánto me va a durar este documento o esta autorización? Me va a durar un año. ¿Sí? Y solamente nos dirá la cuestión de si sí o si no y paremos de contar. ¿Lo tenemos que hacer de manera presencial? Por supuesto que sí. ¿Y dónde encontramos el requerimiento esencial para saber si que sí o que no? Pues lo encontramos en todas estas legislaciones. Como se pueden dar cuenta, pues una de las que encontramos pues es precisamente nuestra ley de prevención y gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Al igual tenemos legislación poblana, como se pueden dar cuenta, ¿sale? Y ahí podemos encontrar también complementos. Eso por ponerles un ejemplo de cómo se desarrolla aquí en Puebla esta cuestión de la parte de prevención de residuos o cuando se trata ya de planes de manejo. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta de esta legislación en especial? No, ¿No? Miss. Perfecto. Bueno, creo que con los ejemplos como que ya vamos agarrando un poquito más. Ahora, bueno, vamos con nuestra siguiente legislación, si nos da tiempo. Sí, tenemos mucho tiempo todavía. Esperen. Vamos a ver nuestra siguiente legislación. Nuestra siguiente legislación es nuestra Ley General de Vida Silvestre, Conservación y Aprovechamiento Sustentable. Se las voy a proyectar, espérenme tantito. A ver. Ahí está, creo que ya les aparece. Ahí está. Ley General de Vida Silvestre, Conservación y Aprovecho Sustentable. Esa legislación a comparación de otras muchas, como puede ser la Ley General de Equilibrio Ecológico, su reglamento, es más, hasta la propia Ley de Generación de Residuos. Esta legislación es como un poco más nueva, vamos a decirlo así, más reciente. Esta legislación se generó en el año 2000, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve esta ley? ¿Cuál es el objetivo principal de la legislación? Como nos podemos dar cuenta, son muy sugestivas, no son muy sugeribles, sus propios nombres ya nos dicen mucho de qué trata. Esta ley precisamente tiene como objetivo principal buscar que se conserve la vida silvestre, ¿sí? Obviamente la vida silvestre en nuestro país, es muy, muy importante su conservación. Ahora, ¿cómo se hace la conservación de la vida silvestre o para efectos de esta ley? En este caso, pues se hace a través de conservarla, pues protegiéndola y que si en algún momento pues hacemos el aprovechamiento propiamente de la vida silvestre, pues obviamente sea un aprovechamiento sustentable, ¿sí? ¿Cómo hacemos el aprovechamiento sustentable? Pues ya lo comentamos en algún momento. Para empezar, ya platicamos qué es protección en los conceptos jurídicos fundamentales. Y aprovechamiento sustentable también, ya dijimos, bueno, o sea que sí podemos aprovechar estos recursos, en este caso, silvestres, pero que los aprovechemos con medida, que no nos acabemos todo, que lo aprovechemos, obviamente lo necesario, sin ningún problema. Cuando hablamos de vida silvestre, porque creo que sería lo primero a aclarar, aquí lo tenemos. La vida silvestre como tal son todos aquellos organismos que los encontramos libres en su hábitat. En este caso, cuando hablamos de organismos, podemos referirnos sobre todo a la cuestión de animales, pueden ser vertebrados, pueden ser invertebrados, ya sea que radiquen ahí o que vengan de otros lados, ¿sí? Y que obviamente, pues como tal, viven en condiciones naturales en todo nuestro territorio, ¿no? Y en este caso, pues nosotros no, esta misma vida silvestre tiene la característica que no requiere de nuestro cuidado. O sea, ellos solitos pueden subsistir en su hábitat y no necesitan cuidado de nosotros. No necesitan que los alimentemos, no necesitan que les demos
agua, que les pongamos algún lugar donde puedan radicar, ¿no? La vida silvestre tiene esta característica, no nos necesita. Por eso mismo, porque se desarrolla en su hábitat. Pueden ser, decía, animales vertebrados, invertebrados, pueden ser también poblaciones menores, que nosotros podamos presenciar de ellos, o sea, que estén bajo nuestro propio control, pero que no necesiten de nosotros, ¿sí? En este caso también nos habla de que también podemos nosotros considerar como vida silvestre a la cuestión de los ferales, ¿sí? Los ferales también se pueden considerar así. Feral no es otra cosa que animales como, ¿cómo podríamos decirlo? Como agresivos, pero por su propia naturaleza. En este caso encontramos también la parte de las especies domésticas que en el momento, pues obviamente si quedan fuera del control, pues se quedan en su hábitat natural. Podemos pensar, ¿no? Pues en el caso de un león, pues un león va a ser un feral porque al final de cuentas es parte de su instinto. Hemos intentado domesticar animales que no tenemos por qué, porque son animales silvestres y desgraciadamente les ocasionamos un perjuicio, que era lo que pasaba en los circos, lo que pasaba en los zoológicos. ¿Qué pasaría si un animal que se cría en un zoológico desde cachorro, vamos a pensar no sé, un león? ¿Qué pasaría si años después yo lo saco y lo regreso completamente a su hábitat natural? Pues obviamente ahí tendría un problema de subsistencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente no tendría las condiciones, no sabría las condiciones a que si se hubiera criado y desempeñado como tal en ese hábitat. Bueno, pues en este caso, pues, eso es la vida silvestre. Todos aquellos que se encuentran libres, que se encuentran en su hábitat y que no necesitan de nosotros para subsistir. Ahora, sabemos, porque podemos decir, ay, pero es que también hay animales que se encuentran ya bajo dominios, o sea, no se encuentran en plena selva o en pleno desierto, sino se encuentran en áreas reducidas en algún lugar. Sí, pero siguen siendo sus hábitats, ¿no? O sea, no los enjaulamos, los dejamos ahí que corran libremente. Bueno, ¿qué pasa si tenemos a personas o tenemos a propietarios que precisamente quieran generar alguna actividad para poder conservar algún espécimen de vida silvestre? O es más, que quiera tener un aprovechamiento de este. Se puede, pues ya lo hemos visto en otra figura anteriormente. Podemos solicitar el registro de esos predios que sirven para esas funciones. ¿Cómo? Pues obviamente para que se vuelvan instalaciones UMAS, o sea, unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Nosotros platicamos en el trayecto de hace algunos temas, hablamos de estas unidades de conservación. Se acordarán, hablamos un poquito acerca de estas reservas naturales. Bueno, esta es parecida, nada más que esta se dedica forzosamente a conservar a animales que pertenezcan a la vida silvestre. Personas que tienen sus lugares, que tienen sus terrenos y que dicen, no, pues es que yo quiero conservar a animales en peligro de extinción, ¿lo puedo convertir en UMA? Por supuesto que se puede convertir en UMA. De hecho, muchas UMAs están bajo la situación de, más allá de protección del gobierno, tienen también una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de recursos, porque la realidad es esa la parte importante. Hay unidades de manejo especial, de hecho todas reciben un apoyo, ¿sí? Algunas reciben apoyo económico, o sea, les dan como para la propia subsistencia del lugar, porque pues claramente los animales y el lugar, los animales no se van a alimentar solos y el lugar no se va a conservar solo, ¿sí? Les pongo uno bien clarísimo en el caso de Puebla, para que ubiquemos un poquito un ejemplo de una UMA. Si alguien ha ido o ha escuchado, en el caso de Puebla tenemos el Parque Ecológico. El Parque Ecológico está registrado, por decirlo así, como una parte de unidad de manejo para la conservación de vida silvestre en el estado, ¿no? No solamente en la cuestión del país. Y bueno, pues ahí sirve mucho, pues digo, todos los que han tenido la oportunidad de ir lo han visto. No todo el parque ecológico, porque pues obviamente dicen, ay, pero pues ahí va la gente a correr, a jugar, hay canchas, hay juegos. No necesariamente, yo me refiero más a la parte de lo que era o de lo que es propiamente ¿cómo se llama? El aviario, ¿no? Que ahorita creo que ya no es aviario, tengo entendido, creo que ya es
Arboterra o algo así. Pero bueno, ahí donde había todos los ejemplares del aviario, eso está registrado como una UMA, ¿no? Y podemos ahí ver el claro ejemplo. Ya con ese ejemplo yo creo que ya ubicamos completamente qué es una unidad de conservación de vida silvestre. Bueno, pues ahí lo podemos encontrar. En el caso de African Safari, fíjense que creo que no sé si esté registrado como UMA propiamente, pero claramente sí es un lugar de conservación de vida silvestre. Eso es un completo hecho, ¿no? Ahí se conservan los animales en su hábitat y de hecho tú los puedes ver circulando en sus hábitats naturales, ¿no? Y es uno de los más grandes que encontramos en el país y de hecho decían que no solamente en el país, sino creo que está dentro de los más grandes de Latinoamérica. Ahora, estas unidades de manejo son prácticamente predios en las cuales las propias personas de manera voluntaria, o sea, las personas que son sus propietarios o sus poseedores, ellos como tal destinan esas áreas para que pueda haber un aprovechamiento sustentable. Y las especies, pues ahí se crían, ahí se dan, y con eso, pues ayudan, porque decimos, bueno, ¿y para qué tenemos las sumas? Pues ayudan muchísimo a que precisamente se conserve la biodiversidad. Y no solamente eso, muchos de ellos pues, recolectan por el hecho de ir a visitar esos lugares, esas especies, tomarse fotografías y demás, pues pagas una entrada o pagas alguna cuota, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas eso también impulsa la cuestión socioeconómica de nuestro país, ¿no? Hay muchos turistas, si ustedes van a African Safari, hay mucho turista, ¿no? Y ya no solamente eso, ya venden otros objetos, ya venden otro tipo de cosas, ¿no? Claramente estas unidades también deben de tener un plan de manejo. ¿Para qué va a servir este plan de manejo? Este plan de manejo serviría ya no por residuos, sino esta tiene que ver con la cuestión para que nos indique cuáles son las actividades que tenemos o que se tienen permitidas y cuáles no están permitidas para poder desarrollarse precisamente en ese lugar. A ver, denme un segundito, por favor. Bueno, discúlpenme. Entonces les decía, acá nos ayuda o el plan de manejo nos estabiliza qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer ahí. Por ejemplo, si ustedes van a Parque Ecológico, saben que pueden tomarse fotografías, que pueden visualizar las especies, sí, pero no las pueden tocar. Es más, las pueden alimentar, pero no las pueden tocar, ni mucho menos, ¿no? Mucho menos, pues agredirlas. Ese plan de manejo ayuda a que cada una de las suma de acuerdo a sus requerimientos, pues tengan las actividades que están permitidas y aquellas que no lo están, ¿sí? A partir del 2017, bueno, entre 2017 y 2018, porque obviamente hasta ahí se hacía el corte, y bueno, prácticamente en 2019 pues no hubo nada, ¿no? Por toda esta situación de contingencia. Hasta ese momento se hablaba de que teníamos aproximadamente, de que el 19% del país, o sea, hablamos casi de la quinta parte del país, tenía la cuestión de formar una UMA en el país. Entonces, imagínense, una quinta parte de nuestro país estaba conservado o está destinado para ser una unidad de manejo de vida silvestre. Eso quiere decir que, pues, obviamente tenemos muchísimas hectáreas dentro del país que sirven para que las especies todavía se puedan seguir desarrollando. Y que bueno, que al final de cuentas, tanto poseedores como propietarios, pues tengan la situación de destinarlas para esta funcionalidad, ¿no? Ahorita les voy a proyectar, déjenme quito esto y se los voy a aperturar en una página diferente, para que lo podamos revisar. A ver, déjenme ver. Para que chequemos un poquito acerca de las sumas o acerca de estas unidades de conservación silvestre. A ver, déjenme, se los pongo y se los proyecto. A ver si lo apertura, porque luego también es un problema. Pues creo que no lo va a aperturar. Aquí está, creo.
Pues creo que no lo apertura. Bueno, les iba a mostrar más o menos una tabla que es por parte de gobierno, obviamente de la página de gobierno de México, obviamente a nivel república, y por parte de la cuestión de la Semarnat. La Semarnat tiene un registro de UMAS, ¿no? O de unidades de manejo para la conservación. Hay un registro en donde podemos visualizar nosotros cuáles son las sumas que encontramos o las sumas que tenemos alrededor de nuestro país. Bueno, pues obviamente para que nos diéramos una idea, pero no se encuentran, entonces ya ni modos. ¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que hace o de lo que se encarga la Ley General de Vida Silvestre, Conservación y Aprovechamiento Sustentable? Bueno, yo creo que no. No, No, Miss. ninguna. ¿No? Perfecto. No, Miss. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra tercera legislación del día de hoy. Yo creo que esa sí bueno, es muy cortita, pero no creo que nos dé tiempo terminarla. O vamos a ver, igual y si nos quedan como 10 minutos, porque de ahí viene el pase de lista. La siguiente legislación que nosotros vemos es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Digo, ya cuando desarrollo sustentable, yo creo que ya ahí nos dice mucho. Pero nos habla de la cuestión de desarrollo forestal, o sea, se refiere exclusivamente ya no a la cuestión de animales, ya no a la cuestión silvestre, ya no a la cuestión de residuos, sino a la parte forestal. A ver, déjenme, les vuelvo a poner la presentación. En este caso, la legislación general de desarrollo forestal sustentable es precisamente acerca o nos regula lo que nos dice nuestro artículo 27 de la Constitución Política. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque no es todo el 27. Si ustedes recuerdan un poquito de su constitucional, van a recordar que el artículo 27 es larguísimo, ¿no? Y que nos habla mucho de la cuestión precisamente de todo lo referente a la cuestión ambiental en nuestro país. Bueno, pues en este caso lo que nos dice esta ley es de observancia general, o sea, nos es interés para todos y es obligatoria para todos. Y es de carácter federal, o sea que toda la República está condicionada en esta materia bajo esta cuestión de ley. Ahora, ¿qué es lo que busca esta legislación? Esta legislación lo que hace o lo que tiene por objetivo primordial es que se busque conservar, proteger, restaurar, ordenar, producir y demás todos los ecosistemas forestales del país, así como los recursos que provee. Ya no vamos a hablar de qué, pero ¿cómo? ¿Qué es protección? ¿Qué es restauración? ¿Qué es? Eso ya lo sabemos, por eso era muy importante ver y comprender los conceptos fundamentales. Pero todo esto que hace para fomentar todo esto solamente se refiere a la cuestión de los ecosistemas forestales, ¿sí? No porque los demás no les importen, pero pues este es más referente a la cuestión de la rama forestal. Cuando nosotros hablamos de ecosistemas forestales, nada más quiero hacer, yo sé que ustedes lo saben, pero bueno, por si no, pues hacer el énfasis de que los ecosistemas forestales tienen que ver con la parte de los bosques, de las selvas, de los matorrales, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver como con esta parte. Bueno, pues precisamente busca todo esto en este tipo de ecosistemas, ¿sí? Y ayuda porque también les va diciendo a cada uno de los órdenes de gobierno qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que les corresponde hacer en esta materia, ¿sí? Esto siempre respetando lo que nos dice el 73 en su fracción 29 en su inciso G de la Constitución, que no es otra cosa que lo que le compete a cada uno de los órdenes de gobierno, nada más. ¿Y para qué hace todo esto? Bueno, esto lo hace para que tengamos un desarrollo forestal sustentable, ¿sí? Al igual que va a pasar, también nos va a decir qué pasa cuando estos recursos forestales les pertenezcan o se encuentren dentro de los pueblos indígenas. Bueno, pues ahí se hará lo que nos dice nuestro artículo 2, esta parte de la autodeterminación y esta parte de la protección al pueblo indígena, o sea, se les tiene que dejar. Ahora, a ver, vamos a pasarlo del lado izquierdo.
Posteriormente, esta legislación nos da no solamente, y solamente vamos a ver eso porque es lo que nos importa, los objetivos que busca la ley. ¿Qué objetivos me marca esta legislación de manera específica con respecto a lo que se debe de hacer en esta materia? Primero que nada nos dice que es muy importante que esta ley nos va a decir cuáles son los criterios de política forestal, ¿sí? O sea, qué se va a hacer en materia forestal en el país, al igual cómo lo vamos a hacer y cómo se va a calificar lo que se está haciendo en materia forestal en el país. Y todo eso nos lo va a decir la legislación. Yo les decía, si nos pusiéramos a ver todo lo que aborda cada una de las legislaciones, no vamos a acabar. Pero es importante saber con qué legislaciones contamos y qué buscan. Ya si alguien gusta pues, inducirse más en cada legislación, pues adelante. Cabe mencionar, hay algunas muy interesantes, de hecho todas tienen como parte de interés y como parte de marco jurídico muy importante, pero bueno, por cuestión de tiempos tampoco podemos quedarnos acá. Aparte de eso, ¿qué otro objetivo nos va a perseguir esta legislación? Va a buscar y va a regular la forma de cómo se protege, se conserva y se restauran, los ecosistemas y sus recursos, ¿sí? Porque a veces no solamente es el ecosistema como tal, a veces lo que se agota propiamente pues, es determinado recurso, sobre todo los que tienen que ver con la materia maderable, si hablamos de bosques, ¿no? También tiene otra de las situaciones importantes, que es encontrar criterios para poder saber cómo se da el manejo forestal sustentable. Ya lo vimos, ¿no? Bueno, a ver, ¿y qué se hace en determinado caso? Todo eso se tiene que poner y se tiene que hacer de manera en un adecuado manejo especial. También desarrollar los criterios en cuanto a la parte de la actividad forestal. Eso es bien importante porque desgraciadamente la materia forestal se ha dejado como muy de lado, ¿no? Se ha dejado como muy abandonada y no se le ha dado como la importancia o no se le había dado la importancia necesaria que precisamente nos vinculara a tener que cuidar más el área forestal. Porque si el área forestal desaparece, desaparecen muchas cosas. Y no solamente hablamos de animales, no solamente hablamos de fauna, de flora, sino hasta una cuestión que agravaría nuestra salud, porque obviamente eso nos genera oxígeno. Y si no tenemos oxígeno y seguimos generando dióxido, como lo hacemos de manera diaria en la mayoría del país, sobre todo en entidades como la nuestra, pues ¿dónde vamos a parar? Ya vimos cuánta enfermedad respiratoria y cuánta respiratoria no se ha complicado, pues porque ya no tenemos recursos forestales cercanos, ¿no? Ahora, en este caso también buscar la manera de que se le contribuya, que se le aporte más a la actividad forestal. ¿Para qué? Pues para que con eso podamos también conservar nuestro medio ambiente y podamos preservar el equilibrio ecológico, ese que desgraciadamente pues ha venido perdiendo por mucho tiempo y lo hemos venido comentando cuando hablamos de otra serie de problemáticas. Otro objetivo que entraría como nuestro objetivo número 5 ya, sería la parte de poder fortalecer esta parte de la producción forestal. Porque nos guste o no, muchas personas viven de esto, muchas personas se dedican a la parte de la explotación forestal, ¿no? De los ejemplares, de la flora, de la fauna, etcétera. Entonces digo, si las personas obviamente viven de esto, pues eso también nos genera economía al país, porque muchos de ellos logran generar más fuentes de trabajo y entre más fuentes de trabajo, pues se distribuye más dinero y el dinero circula más. Bueno, pues imaginemos, entonces, ¿qué viene con esta parte? Pues con esta parte viene la situación de que también esta ley, a través de ciertos mecanismos que ahí mismo se tocan, busca que la participación sea más grande, que se pueda producir más, o sea, no está mal que tales árboles, bueno, ok, pero no los vas a talar en desmedida y obviamente tenemos que ver la manera de cómo podemos generar más, o sea, cómo podemos buscar que se produzca más, que se crezca más y que obviamente esto nos genere mayores recursos a todos, ¿no? Bueno, a todos los que están dentro de ella, al país en general. Eso solamente se va a hacer a través de agrandar más la participación. ¿Cómo la agrandamos? Pues obviamente que más sectores participen, ¿no? En este caso las empresas, o la industria, la sociedad, el Estado, el gobierno, las autoridades, etcétera, porque ellos pueden ayudar a que haya mayor producción forestal. Y con eso, pues más explotación. Y al haber más explotación, pues va a haber mayor crecimiento.
Obviamente explotación medida, ¿no? Restringida. Bueno, vamos a dejarle aquí en la fracción, bueno, en el punto, en el objetivo número, que es número 5. Vamos a dejarle ahí y ya las demás las continuamos la siguiente sesión. En este caso, nuestra siguiente sesión, pues cabe mencionar que no va a poder ser la siguiente clase, porque la siguiente clase ustedes tienen su examen, o sea, nosotros nos escucharíamos hasta el siguiente sábado. Como materialmente ahorita es nuestra actividad, nuestra semana número 5, ustedes van a trabajar su semana número 5. Van a realizar actividad, yo les voy a avisar qué actividad van a realizar a través del grupo, porque ya vi que tienen bueno, sí tenemos grupo de WhatsApp. Yo por ese medio les voy a avisar, no sé, el día de mañana o máximo el día jueves, les voy a avisar qué actividad tienen. Obviamente su actividad no va a ser para jueves, su actividad va a quedar hasta la siguiente semana, pero para que no nos desfasemos, ¿sale? Trabajan esa actividad o trabajan esa semana, no va a ser mucho, es con lo que vamos viendo, para que trabajen semana 5 y la siguiente semana trabajemos semana 6, como todos lo vamos haciendo, y no nos desfasemos una semana, ¿sale? Pero ya yo les transmito las indicaciones a través de su grupo. Ya nada más queden atentos el día jueves, yo les hago conocer obviamente la preacta, por si hay alguien con problemas y pueda irlo a resolver. Y su examen, recuerden que inicia de manera, pues vaya, de manera puntual a las 3 de la tarde y dura creo que 40 minutos, 45 máximo. Entonces ahí acaba y sin ningún problema. Ya sus calificaciones, como ya no los veo, ya los veo hasta el siguiente, bueno, los escucho el siguiente martes, ya no me puedo esperar hasta el martes porque yo tengo que cargar calificaciones a más tardar el sábado, que yo quiero hacerlo el viernes, ¿no? Entonces, de ser así, yo voy a intentar hacer todo lo posible, porque ya estoy haciendo todo el registro, de que sus calificaciones se las entregue el mismo jueves, ¿sí? Yo se las transmito por medio del grupo y hacemos la mecánica de siempre. Si me equivoqué en algo, si tienen alguna duda, la resolvemos, me dan su aprobación y ya yo en ese mismo momento empiezo a cargar, a más tardar el día viernes, en lo que si alguno tiene problemas de pagos y demás, y ya yo el viernes en la mañana ya les estaré cargando sus calificaciones en el acta, en sistema y en su matriz. ¿Sale? Entonces así quedaríamos, yo les indico qué es lo que van a trabajar en semana 5, se los indico igual el mismo jueves, ¿sale? ¿Hasta que tienen alguna duda o pregunta con respecto a las indicaciones que les acabo de comentar? No, Miss. No, ¿No? Miss. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces denme un segundito para poderles pasar lista y ya se pueden retirar. Will, 3 camisetas para el examen. ¿Mandé? 3 camisetas para el examen. Ah, no, ahorita me voy a cambiar. ¿Así? Sí. Es que hacía frío en la mañana, güey. Entonces mejor. Me puse un suéter. No les digo. Eso es lo bueno de estar en línea, dicen. Ah, maestro, es que hacía frío en la mañana y mejor me puse un suéter porque sí, como que sí sentí frío. Ah, bueno. Flores Quiroz, Jesús Alfonso. Jesús fue el que tuvo problema con internet. No. No, ¿verdad? Ok. Entonces Jesús no está. Bueno. Hernández Tejeda, Janine Maybrit. Tampoco. ¿Qué le pasó a su compañera? ¿Quién sabe? Porque no se ha presentado. López Graciano, Reina Fernanda. Ella sí tuvo el problema, ¿no? Macbeth Sánchez, William Eduardo. Presente. Perfecto. Martínez Flores, José Axel, porque tienen el mismo problema. Martínez Santiago Paloma Jimena. Presente. Perfecto. Mendieta Hernández Gabriela. Presente. Gabriela, ok. Patiño Anotzin Juan Carlos. Presente, Miss. Papaki Almonte Claudia Itzel. Presente, Miss. Ya la vi. Ramírez Hernández Ramsés Jeffrey, creo que sí va, ya no supe si sí se cambió de modalidad o no. Y Luis Ángel Cano, no entró, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchachos, pues entonces les voy a tomar rápido su evidencia, espérenme tantito, y ya para que se puedan ir a su examen, dice. A ver. Ahí va, se los tomo rápido. Ah, todavía tenemos una hora. Ah, te dirán, bueno, menos mal.
Perfecto. Bueno, entonces si no tienen dudas o preguntas, pues ya los dejo ir de manera puntual. Y nos estaríamos escuchando entonces el siguiente jueves. De todos modos quedo, perdón, el siguiente martes. De todos modos quedo atenta con cualquier cosa que necesiten el día jueves o que tengan algún problema con su examen. Cuídense mucho, que tengan bonito día y éxito en su examen. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Gracias. A ustedes, Sí, cuídense buen día. mucho.